que incline su rostro, vamos a pedir gracia al Señor y que nos ayude esta mañana. Padre, venimos delante de ti en el nombre de Jesucristo, necesitados, Señor. Solamente tú sabes la necesidad de cada hogar, Señor, pero sabemos que nuestra necesidad como iglesia, por la revelación de tu palabra, es que el matrimonio sea puesto en alto, que sea de alta estima, Señor, que sea muy honrado, y eso queremos hacer esta mañana. Queremos que nuestro entendimiento sea transformado por tu escritura y que nosotros honremos y demos un alto valor al matrimonio, el alto valor que tú le has dado. Ayúdanos. Yo te pido que tú atraigas, Señor, la atención de tu iglesia, Señor. Solamente tú lo haces. Que des gracia al predicador y que, Señor, tú obres en cada persona que está aquí, Señor, en cada familia, en cada hogar, Señor. Confiamos en tu poder y en tu ayuda, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Ok, hermanos, pues vamos a hablar de un tema muy importante el día de hoy, para los que están anotando. El tema del día de hoy se llama el alto valor de Dios en la unión del matrimonio. El alto valor de Dios en la unión del matrimonio. Yo les decía que este tema es muy importante, pero al mismo tiempo es un tema que puede tocar serias fibras en algunas personas que hayan pasado por algún divorcio, ¿no? Incluso ya siendo cristianos. Es un tema complicado, así que bueno, quiero ser sensible al expresarlo, porque siempre conlleva sentimientos, ¿no? Emociones, hay relaciones rotas, ¿no? Y si hubiera alguna persona aquí que quisiera hablar al último, por favor déjeme saber. Yo deseo servirle de la mejor manera posible y que, con la ayuda del Señor usted sea edificado. Ahora, también es importante entender el perfil, ¿no? O hacia dónde está yendo la serie, el propósito de la serie, que es ubicar lo que dice la Biblia acerca de los temas, pero en específico este día, de este tema, y que de ahí nosotros podamos identificar lo que la Biblia dice con respecto a ello, para entonces sacar cualquier idea o cualquier concepto de nuestra mente, o simplemente no dejarlo entrar, cualquier concepto que sea contrario a lo que la Biblia dice al respecto, ¿no? En el tema del divorcio, debemos decir que sí está en la Biblia, ¿no? Como vamos a ver, pero eso no quiere decir que estaba en el diseño original de Dios, sino que entró por el pecado, y es por ahí donde nos vamos a ir hoy, ¿ok? Entonces, como les decía, el nombre del tema es el alto valor de Dios en la unión del matrimonio. Todos nosotros sabemos o conocemos algún caso cercano donde personas atravesaron por el divorcio, ¿no? Y siempre que esto ha sucedido, tú puedes confirmar que es doloroso, ¿no? Es doloroso. Una o dos personas de ese vínculo quedan muy lastimadas después de esa separación, e incluso el daño tras un divorcio llega a extenderse a mucha gente alrededor. Se estima que aproximadamente unas 20 personas como mínimo, son afectadas con un divorcio, entre hijos, padres, familiares lejanos, como son abuelos, ¿no? Tíos, hasta incluso llegar a amigos, vecinos, e incluso esta afectación alcanza a gente más lejana, como trabajadores, ¿no? Por ejemplo, hay un hombre que está atravesando un divorcio, y este hombre tenía un negocio, y tras el divorcio hay demandas, ¿no?, que obligaron a cerrar dicho negocio, y este trabajador que colaboraba ahí, ahora de momento ya no tiene trabajo, ¿no?
Entonces, el efecto que tiene el divorcio daña familias e incluso tiene un impacto en la sociedad. Entonces, hay datos que nosotros encontramos en nuestro estado, en Baja California Sur, con respecto a este tema, que nos dejan ver a nosotros el alto índice de parejas casadas que eventualmente se divorciarán. Quisiera mostrarles solamente un par de diapositivas con estadísticas recabadas de 2021 por INEGI, ¿no? Y voy a pedir que se queden un momento las diapositivas después de que terminemos, pero quiero que usted note, ¿no? Dice aquí que, ¿sí se alcanza a ver? ¿Sí? Dice que el número de matrimonios que existen por cada 10,000 habitantes, ¿no? Entonces, no vamos a mencionar todos, pero nosotros estamos en el lugar muy bajo, ¿no? Hasta 40. O sea, si está bien aquí Carlos me puede corregir, ¿no? Porque él es de ahí, ¿no? Del INEGI, pero, o sea, 40 matrimonios por 10,000 habitantes. O sea, yo como le he dicho, usted verifica estas cifras, ¿no? Pero es muy poco, ¿no cree? Lo estoy entendiendo bien, ¿no? Es muy poco. Ahora quisiera que pasaras por favor a la segunda diapositiva, ¿no? Ahora note usted el número de divorcios por cada 100 matrimonios, ¿no? ¿No? Ahí estamos en el lugar más alto. Es una cifra espantosa. Por cada 100 matrimonios el número es mayor de 50. ¿No? ¿Puedes pasar por favor a la siguiente? Es una pregunta que presenta la página. Dice que en 2021 las mujeres, eso es una estadística ya a nivel nacional, ¿sí? Dice que en 2021 las mujeres se divorcian en promedio a los 40 años y los hombres a los 42 años de edad, ¿no? Y dice que de los divorcios registrados en 2021, el 31% de las parejas casadas, estuvieron casadas por 20 años o más. No sé si tenemos alguna otra diapositiva. Son todas, ¿no? Quisiera que regresaras por favor a la segunda, la que representa nuestro estado. El aumento tan rápido, gracias. El aumento tan rápido de las estadísticas de divorcio en nuestra sociedad y en nuestro país, ¿no? En nuestro país, el día de hoy, como iglesia, debe entristecernos, ¿no? No sé si a usted le causa así como un dolor en el estómago, ¿no? Pero no debe sorprendernos, ya que esto es parte del aumento de la maldad en el mundo, ¿no? Es el ataque directo contra el diseño del hombre, ¿no? Hecho por Dios, ¿no? Del cual Dios dijo que era bueno en gran manera, ¿no? Lo que sí debe sorprendernos, sin embargo, es la forma en la que la iglesia parece estar siguiendo y absorbiendo el curso del mundo. La realidad es que si hiciéramos nosotros las mismas encuestas en la iglesia el día de hoy, seríamos tristemente asombrados por los resultados que arrojarían, ¿no? No serían, en proporción no serían muy diferentes, en proporción, ¿no? Escritores del Nuevo Testamento nos anunciaron a nosotros del deterioro de las normas morales en los postreros días. Pablo menciona a Timoteo en su segunda carta, no vayan, en el capítulo 3, el carácter de los hombres postreros, ¿no? De los hombres, perdón, en los postreros días. Y él comienza diciendo que habrá, lo primero que dice que habrá hombres amadores de sí mismos. Hombres amadores de sí mismos. Y él no le estaba hablando a la gente de afuera, él estaba hablando a la gente de adentro, ¿no? Gente en la iglesia, ¿no? Gente que no eran creyentes, pero estaban ahí en la iglesia, ¿no? El asunto es que creyentes, verdaderos creyentes, pueden llegar a adoptar formas de pensamiento erróneas, ¿sí? Debido a los patrones que nosotros vemos de moralidad en nuestra sociedad, ¿no? Apartándose de las escrituras y entonces ya no viviendo para Cristo, sino viviendo para uno mismo, ¿no? Viviendo para sí mismo, amándonos a nosotros mismos. Un amador de sí mismo es alguien egocéntrico, alguien vanidoso, ¿sí? Es alguien ególatra que vive para sí. El matrimonio debe representar o modelar exactamente lo opuesto,
¿sí? Donde ya no se vive para uno mismo, sino que se vive para el otro. Son una sola carne, ¿no? Entonces, volviendo un poco a las estadísticas que les mostramos, ¿no? Estos datos deberían hacernos pensar en lo desechable que se convierte en los votos pronunciados en el matrimonio, que nosotros vimos el domingo pasado, ¿no? Que estábamos mencionándolos, ¿no? Y no porque sean desechables en sí mismos, pero debido al uso y el valor que realmente se les da hoy en día, como en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, hasta que la muerte los separe, ¿no? Ver estos datos nos abre los ojos a la triste realidad de que la declaración que se hace en la boda, lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre, que vemos ahí en Mateo 19:6 y Marcos 10, que es nuestro texto, si quiere usted ir yendo de una vez, está pasando a ser nada más que una mera formalidad, en lugar de ser un lema para la vida. Qué triste. Ya pueden retirar las diapositivas, por favor. Acorde a encuestas generales, ¿no?, que se hacen acerca del tema, se estima que las principales causas de divorcio son las siguientes, ¿no? Problemas de dinero, problemas en la comunicación, infidelidad, matrimonios a corta edad y, aunque parezca gracioso, el ronquido insoportable o la falta de higiene personal. Podríamos seguir agregando razones, ¿no?, por las que los matrimonios están decidiendo deshacer el pacto matrimonial, pero en ninguna de ellas los cónyuges se han podido imaginar lo problemático y devastador que será esta decisión para sus vidas y su familia y el alcance que esta decisión tenga, ¿no? Ahora, yo como dije, quiero ser muy sensible con aquellos que han pasado por un divorcio y que hay un entendimiento en Cristo de que todo es nuevo, ¿sí? En Cristo todo es nuevo, todo pecado es perdonado. Y por el otro lado, como hemos estado diciendo, que le demos una alta estima al pacto matrimonial, como se nos ordena en Hebreos 13:14, nueva versión internacional. Tengan todos en alta estima el matrimonio. Esta es una orden a la iglesia. Tengan todos en alta estima el matrimonio. ¿Sí? Antes de ir directo a nuestro texto y leer Marcos 10, yo quiero mencionar que no pretendo abarcar todo el tema del matrimonio y el divorcio. Número uno, porque no lo sé, ¿no? No lo sé. Por otro lado, el divorcio es un tema tan amplio y hay tantas y diversas posturas al respecto, en las cuales no estamos de acuerdo, o no estoy de acuerdo con muchas de ellas, ¿sí? Entonces no queremos establecer como algo fijo, escrito en piedra, que cada caso es un caso, ¿no? Pero lo que sí vamos a hacer y lo que vamos a ver y estudiar es lo que dice el texto en su contexto y con algunas otras citas de la Escritura, ¿no?, tratando de no movernos mucho de Marcos, abordando el tema, ¿no?, bíblico de lo que sí dice la Escritura, partiendo del alto valor que Dios le da a la unión del matrimonio, ¿sí? Y por tanto, ¿por qué convierte esto al divorcio como algo contrario al diseño de Dios? ¿Me siguen? ¿Sí? ¿No? ¿Se durmió? Bien, vamos a escuchar de boca de nuestro amado Señor Jesucristo acerca del alto valor de Dios para el matrimonio, procurando que al recorrer este pasaje encontremos en él lo que el Espíritu quiso que halláramos en él y la intención por la cual él lo inspiró, que es el hecho de que nosotros también le demos este alto valor al matrimonio, al pacto matrimonial. Así que quisiera que me acompañes a leer Marcos capítulo 10, por favor. Versículo 1. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento,
Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No lo separe el hombre. Marcos es conocido como el evangelio de acción, ¿no? Tú ves a Jesús haciendo milagros, sanando enfermos, sacando espíritus inmundos, en la noche yendo a orar al Padre, ¿no? Y siguiendo la obra. Es el evangelio de acción, ¿no? Siempre, ¿sí? Vemos eso en capítulo 9, ¿no? Jesús sana a un muchacho endemoniado. Pero en este capítulo tú no ves milagros. Ya en el 11 veremos nuevamente otros milagros, ¿no? Aquí Jesús está a punto de morir, está en su tercer año de ministerio, la cruz, la fría cruz está adelante, ¿sí? Y dice Marcos que él se levantó de ahí, ¿no? Entendemos que ahí es Capernaum, ¿sí? Galilea, ¿sí? Según Marcos 9:33 nos da esa indicación, ¿sí? Y él ya no va a volver aquí, él va a ir a dirigirse, como decíamos, hacia Jerusalén, ¿sí? En donde él iba a morir, cumpliendo la obra del Padre que Dios le había encargado como el siervo sufriente, ¿no? Dice, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía, ¿no? O sea, Jesús va de camino, como decíamos, se detiene en Perea, eso es importante, en Perea, al este del Jordán, y toma un tiempo para ministrar ahí, ¿no? Hay un grupo de peregrinos que se dirigen una parte hacia la celebración en Jerusalén, y entre estas multitudes hay enfermos, ¿no? Hay gente curiosa, como siempre hay, ¿no? Hay discípulos que quieren escuchar la palabra, como gracias a Dios siempre hay, ¿no? Y Jesús siempre atraía multitudes, no que las estuviera buscando. De hecho, en su recorrido él estaba tratando de evitar eso, pero a él lo seguían las multitudes, ¿sí? Y esta no fue la excepción. Lo buscaron y se juntaron a él, ¿no? Estaban buscando que les enseñase. Nosotros siempre vemos el amor de Cristo hablando y enseñando a las personas, siempre, ¿sí? Jesús ocupa esta ventana de tiempo, ese tiempo kairos, ¿no? Que hemos hablado, esas ventanas de tiempo dadas por el Padre, ¿no? Y lo ocupa instruyendo a los discípulos acerca de los principios del reino. Su mensaje era, número 1, arrepentimiento y fe, ¿no? Como Juan el Bautista. Número 2, entrar al reino de Dios por la fe en Jesús. Y 3, que el reino, ¿sí? O la enseñanza acerca del reino cambia radicalmente la forma en que uno piensa y vive. ¿Cuántos dicen amén? Sí lo hace la palabra, ¿no? Ahora, como mencionamos, Jesús se encuentra en Perea, ¿no? Lo que es actualmente Jordania. En este entonces, este lugar estaba dominado o gobernado por el rey Herodes Antipas, ¿sí? Hemos estado hablando de ello en el trayecto del estudio a los Hechos acerca de los Herodes, ¿no? Y Herodes Antipas es hijo de Herodes el Grande, ¿no? Aquel que ordenó la matanza de los pequeños en el tiempo que Jesús tenía alrededor de 2 años. ¿Me siguen? Ok. Herodes Antipas, en un viaje a Roma, visita a su hermano Felipe y él se enamora de la esposa de su hermano, Herodías, ¿no? Ella deja a Felipe y Antipas deja a su mujer, ¿no? Y ambos se casan. Ahora, si usted recuerda, la razón por que Juan el Bautista fue degollado fue por denunciar esta misma unión, ¿no? Esa situación familiar. Y esto nos da paso a comprender el versículo 2. Dice, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer, ¿no? No es la primera vez que los fariseos aparecen en escena.
siempre con la misma intención, no para aprender, no para dialogar y encontrar algo y poderse ceñir a la verdad, sino para buscar cómo atrapar al Señor en sus palabras. Por eso dice para tentarlo, para ponerle a prueba, ¿no? Esta palabra es peirazo y en griego tiene la connotación de poner a prueba con miras de la destrucción, ¿no? Poner a alguien a prueba con miras de buscar su destrucción, ¿no? Como cuando le preguntaron a Jesús si era lícito pagar impuestos al César, ¿se acuerdan? Okay. Ellos buscaban como que por medio de sacar, ¿no?, de sus respuestas algo que le causara problemas con la autoridad, buscando destruirlo. Ahora, Perea, o sea, ahí fue donde exactamente donde tenemos el asunto con Juan el Bautista. O sea, usted no pierde eso de vista, ¿sí? Y no iba a ser esta la excepción. Si Jesús respondía, ¿no?, que no a la pregunta, ¿no? Ellos le preguntaron si era lícito repudiar a la mujer, ¿ok? Si era lícito repudiar a la mujer. Escuche, si Jesús respondía que no a la pregunta que le hicieron, si él dice no, no es lícito, no únicamente estaría contradiciendo a Moisés. Si usted quiere poner un dedo o ir para allá también a Deuteronomio 24, si él decía que no, iba a estar contradiciendo la ley de Moisés, porque nosotros vemos que en Deuteronomio 24:1 sí menciona a Moisés acerca del divorcio, ¿sí? Ahora lo explico, ¿no? Digo, nada más tenga ahí la marca, ¿no? Entonces no solamente iba a contradecir a Moisés en su enseñanza, pero iba a ponerse en un campo de guerra muy peligroso. ¿Por qué? Por Antipas, ¿no? ¿Era lícito de repudiar a su mujer? No, te metes en problemas con Antipas. ¿Sí se entiende? ¿Por qué? Él había dejado a su esposa, era divorciado. Ahora, ellos buscaban que le pasara lo mismo que a Juan el Bautista. Estaban buscando que él dijera algo para que Jesús perdiera su cabeza. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Y si decía que sí era lícito, bueno, él se iba a echar en contra un gran sector del judaísmo, ¿no? Lo iban a poner en ridículo, iban a desprestigiar su enseñanza, porque si él decía que sí era lícito, ¿no?, pues bueno, las multitudes lo abandonarían, ¿no? Ellos pensaban que estaban como en un juego de ajedrez y que ya habían puesto a Jesús en jaque mate con sus preguntas. Entonces, si Jesús dice que no, problemas contradiciendo a Moisés y problemas con Antipas. Si dice que sí, problema con las dos maneras de pensar populares del judío, ¿no? Vamos a ver por el lado del sí. Si él decía que sí, ¿no? El tema del divorcio, iglesia, no es nuevo, ¿sí? No es nuevo. En los tiempos de Jesús era algo controversial. Y es que habían dos corrientes de pensamiento, dos formas de pensamiento, dos escuelas al respecto, ¿sí? La primera escuela corría a cargo del rabino Hillel, ¿sí? Rabino Hillel, o el líder de esta escuela, era alguien de clase media, ¿sí? Y su enseñanza se adaptaba más al pueblo, haciéndola más liberal, ¿sí?, más permisiva, ¿sí? Hasta el punto de que ellos declaraban que el divorcio era aceptable aun si la esposa arruinaba una cena, ¿no?, al marido. Y por otro lado estaba la segunda escuela, ¿no?, que era la del rabino Shammai. Su líder o su jefe provenía de una familia adinerada, ¿no?, rica, aristocrática, pero por tanto era conservadora y estricta, ¿no? Y solamente admitía como causa de divorcio la infidelidad conyugal, ¿no? Así que cualquier respuesta que Jesús diera a estas preguntas lo metería en problemas, ¿no? Si él decía que no era lícito,
estando de acuerdo con, si él decía no, no es lícito, estando de acuerdo con Shammai, ¿por qué lo verían a él como su enseñanza incongruente? O sea, si no estás de acuerdo, ¿por qué estás comiendo con pecadores? ¿Se entiende? Ahora, la pregunta de ellos se entiende mejor si nosotros la tomamos desde Mateo 19. Yo sé que les dije Deuteronomio 24, es importante, pero vaya a Mateo 19, por favor. ¿Sí? Mateo 19:3 es un texto paralelo. ¿Sí? Y aquí los hice ir para ahí solamente para que vean esta diferencia, porque dice, es lícito al hombre, el mismo evento, misma situación, mismo lugar, pero aquí Mateo rescata unas palabras adicionales, es decir, dice, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa. Esta pregunta, pero especialmente ¿no? Por cualquier cosa que no vemos en Marcos y sí en Mateo, provenía de lo que Moisés les dijo, ¿no? Ahora sí puedo ir a Deuteronomio 24, relacionado al problema del divorcio en ese momento, ¿no? Deuteronomio 24:1. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella y no le agradare por haber hallado en ella, aquí está, alguna cosa indecente, ¿sí dice eso su Biblia? Alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. ¿No? Cosa indecente, esta palabra es ervat davar, ¿no? Y se deriva de un verbo que significa básicamente estar desnudo o descubierto. ¿Sí? La Septuaginta lo traduce como algo impropio, alguna cosa ofensiva, alguna cosa vergonzosa. Entonces sígame, ahorita vamos a ir hilando todo esto, pero para Shammai, ¿sí? Cosa indecente hacía referencia al adulterio. La escuela de Shammai decía que cosa indecente es adulterio. ¿Sí? Hillel enfatizaba más el punto de lo que dice ahí Deuteronomio 24, si no le agradare. Y se agarraban de ahí, de hecho se aferraban de ahí, ¿no? Y debido a ello permitían el divorcio por las causas más huecas si no le agradare. ¿Sí? Cosas huecas, por cosas simples permitían el divorcio. Si a la esposa se le quemaron tantito las de harina, carta de divorcio. ¿No? Si hablaba fuerte, carta de divorcio. William Barclay, en su comentario describiendo la enseñanza del rabino Hillel con respecto al término cosa indecente que no le agradare al esposo y el tema del divorcio de Deuteronomio 24:1, escribió lo siguiente: ellos decían que podían darle carta de divorcio a una esposa que echaba a perder un platillo si llevaba el pelo suelto, si divagaba por las calles, si hablaba con un hombre extraño, si ella hablaba irrespetuosamente a los padres del marido, ¿no? Si era una mujer peleonera, que era definido como alguien que se escuchaban sus peleas y sus gritos en la casa del vecino, ¿no? ¿Cómo ve? Por estas y muchas otras cosas más, era un atenuante o era un caso por el cual se le podía dar carta de divorcio. El rabino Akiva, ¿no? Conocido en el siglo I, con este mismo pensamiento, él fue aún más allá todavía, siguiendo la escuela de Hillel, posterior a Hillel, ¿no? Y llegó al punto de decir que si no le agradare, significaba que si un hombre miraba que una mujer era más hermosa delante de sus ojos que su propia esposa, podía divorciarse de ella. O sea, fíjense dónde se agarraban, ¿no? Y esto me hace pensar en lo que dije antes, ¿no? Por las razones, ¿se acuerda del ronquido y todo esto? ¿No? Las razones por las cuales la gente se divorcia, ¿no? Cosas huecas y vanas, ¿no? En vista de lo que hemos leído hasta ahora, lo que podemos ver de la pregunta de los fariseos, además del odio que tenían hacia Jesús, usted puede ver la frialdad y la dureza con la que ellos veían el matrimonio. Solamente lo veían como que se permite y que no, ¿no? O sea, como si fuera una simple transacción.
En vez de verlo como un pacto definitivo, lo veían como un simple negocio, una transacción, como decíamos, ¿no? Como algo temporal. Algo que yo hablaba con el pastor Raúl con respecto a cómo se vive aquí en Los Cabos, ¿no? Y el mejoramiento, ¿no?, que se le da a las calles y a las casas en general, deja ver mucho las consideraciones o la relación, el apego que tiene la gente a este lugar, ¿no? O sea, la gente viene aquí por un tiempo corto y por lo tanto no cuida sus calles, no cuida sus casas, lo tiene como algo temporal. Es muy diferente cuando tú viajas a otras partes de la República, ¿no?, al sur, ¿no? Ves como hay un cuidado diferente. ¿Sí me entienden por dónde voy? Y es por esto mismo, ¿no? Pero porque tienen un entendimiento de que están aquí por un tiempo nada más. Si me quedo más años, bueno, pero mi entendimiento es que vengo por un tiempo. Muchos de nosotros llegamos aquí por una semana, ¿no? Y llevo 15 años, ¿no? Es que también, ¿no? También está imposible, ¿ok? Entonces, el matrimonio no podemos verlo como algo temporal, sino como un pacto, no como una mera transacción como lo veían estos fariseos, ¿no? Ahora volvemos a esto, pero quiero que notes que la pregunta de los fariseos, además de la frialdad, además de la dureza con la que veían el matrimonio, también había en ellos machismo, ¿no? Ellos preguntan, ¿es lícito al marido repudiar a su mujer? ¿No? O sea, aquí lo importante es el hombre, ¿no? En este caso, ¿no? O sea, yo quiero que vean eso, cuidado, ¿no? Pero en este tiempo la mujer era un cero a la izquierda, ¿no? Todo giraba alrededor del marido. Y eso es algo que Jesús vino a realzar, ¿no? Al hombre y a la mujer, ¿no? A un mismo nivel delante de Dios. Gálatas 3:28, no vaya, en la Nueva Biblia Viva dice, ya no importa si eres judío o griego, esclavo libre, hombre o mujer, ¿sí? Todos ustedes son uno solo en Cristo. En Cristo no hay más o menos, ¿sí? O sea, hombre y mujer son uno, todos somos uno en Cristo, ¿sí? El hombre tiene roles diferentes, la mujer tiene roles diferentes, en la casa, en la iglesia, en todas partes, ¿sí? Pero delante de Dios todos somos iguales, delante de Cristo, ¿sí? Entonces Jesús va a responder la pregunta con otra pregunta, y Jesús es la manera en la que contestaba, ¿no? Él, en diferentes situaciones en la escritura lo notamos, ¿no? Como está escrito, ¿no? Cuando llega que él escribe y lo consulta, ¿no? Y en diferentes casos, ¿no? Pero él, para no alejarnos del texto, como dijimos, él va a responder la pregunta con otra pregunta. Entonces, si tomamos la pregunta de Mateo, el paralelo, ahí en Mateo 19, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Yo quiero que notes que él ya sabía de antemano la pregunta que ellos iban a hacer, ¿sí? Él ya sabía que iban a responder sus oponentes también, ¿no? Y el Señor lo que hizo es remitirlos a la ley. Versículo 3. Él respondió y les dijo, ¿qué os mandó Moisés? ¿No? O sea, él ya sabía dónde estaba el apoyo de sus argumentos, como él conoce dónde nos apoyamos nosotros, ¿sí? ¿Qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, versículo 4, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. ¿Es cierto? A ver, pregunta, iglesia. Voy a preguntar de nuevo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. ¿Es cierto? Sí, muy bien, claro que sí. Deuteronomio 24, él permitió, pero no les mandó. Es decir, ese permiso no era para proporcionarles un incentivo para el divorcio. Yo quiero que usted lo anote, lo marque, si quiere ir, pero si quiere márquelo ahorita. Malaquías 2:16 en la Nueva Versión internacional dice, yo aborrezco el divorcio, dice el Señor. Entonces, ¿a qué se refería? Vamos a seguir leyendo. Marcos 10, versículo 5. Y respondió Jesús y les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. En otras palabras, lo que Jesús le está diciendo es que no era un mandamiento, como decíamos, ¿no? O sea, Gilel enseñaba que era un deber justo. Escuche, Gilel enseñaba que era un deber justo el divorciarse de su esposa si no le agradaba en cualquier manera.
De hecho, fue que los rabinos adoptaron para sí un dicho que era: si un hombre tiene una mala esposa, es un deber religioso. Escuche, hermano. Si un hombre tiene una mala esposa, es un deber religioso el divorciarse de ella. No y mil veces no. Jesús dijo: por la dureza de su corazón les escribió ese mandamiento. O sea, Moisés lo que hizo fue que proveyó una regulación al pecado. Génesis 1, Génesis 2, todo es perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Todo era bueno en gran manera, todo es perfecto, ¿no? Llega Génesis 3 y se introduce el pecado. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, son provistos esos marcos que regulan el pecado. ¿Se entiende? La carta de divorcio era dada ¿a quién? A la mujer. Estamos en un texto, podemos mantenernos, ¿no? A la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer, mis hermanos, en esos tiempos carecía de todo derecho, ¿sí? Entonces Moisés lo que hizo es que implementó un procedimiento legal, en el cual la mujer fuera protegida, ¿sí? En el cual la mujer fuera cuidada. Te explico, en ese entonces la mujer dependía totalmente del mantenimiento de su esposo, ¿sí? Si él la dejaba, ella quedaba a su suerte. La carta de repudio fue dada para evitar males aún peores como el abandono, ¿no? Y entonces le permitía volverse a casar. Imagina que el hombre rechazaba a su esposa, ¿no? Rechaza a su esposa porque era muy gritona, ¿no? Y no le daba una carta de divorcio, la abandonaba, y ella, como tenía que subsistir, se casaba con alguien más y luego regresaba, Juan Camaney, ¿no? Regresaba y la mujer no tenía cómo defenderse, y ella podía decir: ella está adulterando, y ahora estaba en un problema legal, ¿no? En el cual podía haber muerte, ¿no? De igual manera, el esposo, Juan Camaney, podía haberse divorciado de la esposa, y luego que ella se va y se casa con alguien más, entonces la reclama y dice: no, yo nunca la dejé ir. Véngase a la casa. Oh, qué tremendo, ¿no? Entonces, si esta mujer, esto es importante porque si la mujer se casaba con este marido, ¿no?, actual, y ese marido la repudiaba nuevamente, o él moría, ella no podía volver al primer esposo. Ahí está en Deuteronomio 24, 1, 2, 3 y 4. Usted léalo en casa, ¿no? Entonces, esta ley, esta regulación mosaica, fue interpretada por muchos, ¿no?, incluyendo probablemente algunos de los fariseos, como queriendo decir esto: si quieres divorciarte de tu esposa por cualquier razón, hazlo, pero asegúrate de darle una carta de divorcio. Qué tremendo, ¿no? Sin embargo, escuche, aquí está el principio, o sea, el corazón, el significado verdadero de este pasaje era el siguiente: marido, es mejor que pienses 2 veces antes de rechazar a tu esposa. Recuerda que una vez que la hayas rechazado y ella sea ahora esposa de otro, ya no podrás volverla a tomar nuevamente, ni aun cuando ese esposo la hubiera rechazado o hubiera muerto, ¿no? Escucha, iglesia, el divorcio no estaba en el diseño original de Dios, ¿sí? No era parte del diseño, mis amados. Nunca fue el divorcio santificado, ¿sí?, sino que fue tolerado. Di tolerado. Fue tolerado. ¿Por qué? Debido a la dureza del corazón de los hombres. Ahora, mientras que el énfasis y el enfoque de los fariseos estaba en el punto del divorcio, el divorcio, es su tema. Yo quiero hablar del divorcio, Jesús. ¿Por qué? Porque te quiero meter en un problema, pero quiero hablar de eso. Me gusta dialogar, de hecho me gusta tener peleas. Ellos peleaban durante horas por un tema, ¿no? Jesús estaba interesado, y de ahí nuestro tema, en el alto valor de Dios en la unión de la institución del pacto divino del matrimonio. Ese era el centro del tema de Jesús, ¿sí?
Es decir, el problema de ellos no recaía en que no entendían la ley del divorcio, era que no entendían el matrimonio. Y ese es el problema en la sociedad del día de hoy, que no se entiende el matrimonio. ¿Sí? Se reconoce, hay leyes al respecto aquí abajo en la tierra, pero se nos olvida que el diseño partió de allá arriba. ¿Sí? Que se diseñó allá arriba. Dios lo creó para su gloria. ¿Para qué? Como hemos enseñado, para que luciera la unión de Cristo y su iglesia. Qué alto llamado, mi hermano, mi hermana, la unión matrimonial. La unión que Dios formó en el huerto, el matrimonio. Adán y Eva, un hombre y una mujer. Fíjese que no creó un grupo de hombres y un grupo de mujeres. No creó un grupo de hombres y mujeres donde se pudiera escoger pareja, ¿no? Esto nos deja ver que el divorcio altera el diseño de Dios. Es decir, Dios no proveyó en el huerto nada para el divorcio. ¿Se entiende? Nada. Sí. En el principio no hubo provisión para el divorcio, solamente un hombre y una mujer. Y Jesús lo que hace, versículo 6, es que Él pasa toda barrera de Shammai, pasa por encima de Gilel, ¿sí? Pasa por encima de la ley. Y escuche, Jesús vino a cumplir la ley, ojo ahí, ¿no? Pero Él va a una ley superior, Él se va al principio, ¿no? Vemos a Pablo haciendo lo mismo en Timoteo, ¿no? Mostrando que el propósito del diseño divino, como decíamos de Dios, es que la unión del matrimonio permanezca de esa misma forma, unido hasta que la muerte los separe. Mira el versículo 6. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Hay muchísimo que hablar aquí. Pero la forma correcta de ver el matrimonio debe ser a través de la perspectiva correcta, ¿sí? Y esto se logra solamente cuando lo vemos de manera solemne, como dice Hebreos, teniendo un honor al pacto matrimonial, ¿sí? Entendido que es un pacto divino en el cual Dios interviene para unir dos personas completamente diferentes. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Es algo tremendo, pero Dios une dos personas completamente diferentes en un pacto matrimonial. De modo que yo necesito entender que el matrimonio es un pacto y no un mero contrato, ¿no? En la iglesia tenemos un contrato. Bueno, hay regulación, hay algunas cositas, ¿no? Pero es un contrato, ¿no? Cuando tú haces una negociación obtienes un contrato, ¿correcto? Bueno, el pacto, el matrimonio es un pacto, es diferente. Un contrato se puede romper, ¿sí? Y van a haber daños en su mayoría materiales, ¿no? Pero un pacto no se puede romper. El matrimonio es un pacto de mutua fidelidad, iglesia. La Escritura en varias ocasiones menciona el matrimonio como un pacto divino. No vayas, pero Proverbios 2:17 dice, hablando de la mujer ajena, ¿no? Dice, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Malaquías 2:14 dice, Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Génesis 15, ustedes recuerdan, Abraham hay un pacto, ¿no? Ahí con Dios. El capítulo recorre mostrando cómo el Señor y solo Él pasaba entre animales descuartizados. ¿Usted se acuerda? ¿Sí o no? Ok. La idea de esto era que era una forma en la que en la antigüedad se llevaban a cabo los pactos, ¿sí? Se cortaban animales por la mitad, ¿sí? Se ponían y entonces ¿qué tenían que hacer las personas que participaban? Pasar por encima de los... El pastor Raúl le enseñó mucho al respecto, ¿sí? Pasaban por encima de los animales, ¿sí? Y entonces lo que supone ese pacto es de que, bueno, si tú no cumples el pacto, tú vas a terminar como ese animal cortado. Entonces no se firmaba, se cortaba, ¿no? Así era como se llevaban a cabo, ¿no? Cuando habían pactos de un solo lado, de manera unilateral, siempre el mayor establecía condiciones. Entonces el mayor decía cómo y el menor se sometía a las condiciones de la parte mayor, ¿no? Dios es el Rey soberano, amén. Cantamos
lo alabamos, lo reconocemos en nuestros cantos, pero en el pacto matrimonial, al ser en la parte mayor, Él es el que pone las condiciones. ¿Estamos de acuerdo? Él es el que pone las condiciones de cómo se debe llevar a cabo el matrimonio. Bueno, hoy en día hay gente que sabe más que Dios. Sabe cómo agregarle, qué elementos, qué ingredientes agregarle al matrimonio para que sea fresco. No estoy diciendo que el matrimonio no tenga frescura, ¿no? Pero agregarle cosas nuevas diciendo que hay cosas que ya son anticuadas, ¿no? Escuche, Jesús conoce el fin desde el principio desde el fin. Él ya está allá. Pero Él lo que hace es que los lleva al principio. Así que no te vengan con esas ideas de que eso es anticuado. Él se va al principio. ¿Qué más antiguo puede haber que eso, no? Los lleva a Génesis. ¿Por qué? Porque Él los hizo. Él es mayor y como es Dios y además nos hizo, Él pone las condiciones. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Y escuche, esto demuestra cuando en esta orden el alto nivel del matrimonio. Cómo Dios lo ve, cómo lo pone, escuche, por encima de los padres. ¿Había pensado en eso? Lo pone el matrimonio por encima de los padres. Dejará a padre y madre y se unirá a su mujer. Y esto habla de un milagro que hace Dios, unir a dos personas. Y los dos serán una sola carne, así que ya no son más dos sino uno. El matrimonio, iglesia, une a dos personas completamente opuestas, pecadoras, en una unión indisoluble, ¿sí? Donde la mente, la voluntad, las emociones, el espíritu se unen. Fíjense, el salmista, se los iba a mandar en la mañana, pero se me olvidó. El salmista usó esta palabra de Génesis 2:24, y se unirá, ¿sí? El salmista, allá en el Salmo 119:31, dice: me he apegado a tus testimonios, para describir cómo un corazón se pega a la palabra de Dios, cómo se liga. Es la misma palabra, me he apegado. Habla de esta unión en el matrimonio, ¿no? Me he apegado a tus testimonios, ¿no? Así que el hombre y la mujer, bajo el concepto bíblico y como Dios los ve, Él no ve a Pietro y Claudia, somos uno. O sea, Él lo dijo, son uno. Si yo veo únicamente de manera horizontal el matrimonio, lo que yo puedo percatarme, lo que yo puedo lograr ver, es que es una unión civil entre seres humanos, entre un hombre y una mujer. Sin embargo, yo debo de verlo desde la vista vertical, ¿no? Revelada por Dios en su palabra, donde me enseña que es una unión en la que Dios mismo interviene, ¿sí? Y lo une permanentemente. Es indisoluble el matrimonio. Estuvimos hablando de ello recientemente, ¿no? Pero en el plan original de Dios, y a donde lleva Jesús a los oyentes, es a una ley superior, es que Dios crea al hombre y a la mujer y le dice al hombre que se separe de su padre y de su madre y que se una a su esposa, de modo que sean una sola carne. Pero nunca, nunca, nunca hay una ley que diga que se separe de su esposa por cualquier cosa, como decían los fariseos, ¿no? El matrimonio une a dos individuos en un duradero enlace personal y sexual. O sea, Dios le provee al matrimonio el regalo divino del sexo, ¿no? A los que están en matrimonio. Digan matrimonio, ¿sí? ¿Para qué? Para cumplir la tarea de fructificar que nosotros vemos en Génesis 1:28, ¿no? Y también lo crea para su deleite y se unirá a su esposa, ¿sí? En la unión del matrimonio son considerados como un cuerpo, como dos almas en un cuerpo, ¿no? Así que no son ya más dos sino uno. Qué tremendo, ¿no? Es una unión que, como decíamos, además de física, es intelectual, es moral, espiritual. Una unión de compañerismo, de intereses, de emociones. Es asombroso lo que Dios hace. Y por lo tanto, iglesia, es una unión que debe cuidarse.
Primero que nada debe cuidarse. ¿Por qué? Porque Dios lo instituyó. Dios trajo a Eva hacia Adán. Fue Dios quien lo trajo. ¿Para qué? Para que se casaran y se multiplicaran. Desde la perspectiva donde tú lo veas, ¿sí? Es Dios quien establece el matrimonio como una institución divina. Por lo tanto, es honroso. Versículo 9. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquí Jesús les hizo ver a los fariseos que el matrimonio es una unión espiritual delante de Dios. Es una unión espiritual delante de Dios. No es un contrato social, ¿no? Escucha, y lo que Dios ha unido, Él lo mantendrá unido. Así que debido a que Él lo creó y estableció el pacto matrimonial, lo que Dios unió no debe separarlo el hombre. El hacerlo es un acto arrogante. Es un acto arrogante. Separar lo que Dios ha unido es un acto arrogante. Es un acto desafiante delante de Dios y por ende siempre doloroso. Siempre doloroso. Me gusta mucho la película de Fireproof, Prueba de Fuego. ¿Cuántos la han visto? Algunos de aquí la hemos visto, ¿no? Hay una escena que me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho la película, pero en una de ellas, en orden de ilustrar la unión del matrimonio, uno de ellos, ¿no? Que es su compañero de bomberos, del departamento de bomberos, une un salero y un pimentero, ¿no? Con un pegamento. Y cuando le está explicando a su amigo que está atravesando una situación matrimonial, le está explicando la imposibilidad de separarlos sin antes causar daño, ¿no? Porque uno de los dos se va a romper. Su amigo le dice arrogantemente que sí puede hacerlo, ¿no? O sea, sí puede hacerlo, ¿no? Le dice, no, los vas a romper, ¿no? De una manera esto me deja ver lo que siempre que se atente contra el diseño de Dios va a haber pérdida. Siempre que se atente contra el diseño de Dios va a haber dolor. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Es como una amputación donde un brazo o una pierna es arrancada, ¿no? Un cristiano no debe jamás considerar el divorcio como una alternativa. Ahorita vamos a ver algunas cosas, porque yo sé que algunos a lo mejor, y de hecho el texto nos lo dice, ¿no? Pero yo no sé cuántos de ustedes conocen esto que hoy en día se le llama divorcio express. Divorcio online, ¿no? Divorcio express, ¿no? Yo no conozco todo al respecto, pero tampoco no se necesita saber mucho para entender lo que significa, ¿no? A lo que habla, ¿no? Es llevar un matrimonio de manera rápida a su fin, ¿no? Donde en vez de trabajar en el matrimonio se opta por arrancarlo a pedazos, en vez de luchar y trabajar por él. Luchar para que Dios reciba gloria en él, confiando en que quien lo diseñó puede también decirme cómo tener éxito matrimonial en la unión que él ha creado, ¿no? Ahora, si bien, como hemos dicho, no es una unión que Dios hace, no es fácil, ¿vea que no? No es fácil en la parte que a mí me corresponde de esa unión, ¿sí? Llevar esa parte que me toca como una sola carne con mi cónyuge, ¿no? Somos dos pecadores viviendo en una casa, siendo cambiados por Dios todos los días, y en ese relacionarnos día a día hay conflictos, ¿sí o no? O nada más yo. Oren por mí ahorita para que me enseñen, para que me lleven acá al cuarto ¿no? de consejería, ¿no? Pero tenemos problemas, o sea, surgen cosas, ¿no? Entonces no es fácil, ¿no? Dios está cambiándonos más a Cristo y además tenemos un mundo de cosas y de ideas que también necesitan ser transformadas. Por eso la enseñanza de Jesús de adaptarse, de moldearse, o más bien de asirse a las enseñanzas del reino, ¿no? Que sea transformada nuestro entendimiento, ¿no? Yo debo recordar que el matrimonio cristiano, como dijimos la reunión pasada, tiene como propósito modelar a Cristo en su iglesia. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿no? O sea, yo muestro a Cristo
cuando amo a mi esposa y me hago un lado a mí mismo. Cuando no busco mi propio bien, sino que sin egoísmo me doy a mí mismo por ella. El asunto es que muchas veces yo, Pietro, no estoy dispuesto a ceder mi terreno. No estoy dispuesto a ceder mis derechos, ¿no? En la teoría digo que entiendo lo que es ser una sola carne, aun cuando el día a día lo vivo de manera independiente a ella, ¿no? Así que oren por mí, hermano. No, me pongo yo en medio, pero yo estoy hablando a cada hogar y cada matrimonio aquí, ¿no? Usted puede venir cuando guste a casa y puede revisar cómo estamos en el matrimonio. Tiene usted libertad. La mujer también modela a Cristo cuando muestra el carácter humilde y perdonador de Cristo, ¿no? Cuando el esposo falla y no muestra el carácter correcto, pero a veces es más fácil imponerse a la autoridad en vez de someterse. Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Muchas veces la mujer, igual que el hombre, olvida que debe hacerse a un lado también, ceder terreno, entendiendo que es una sola carne con su esposo y que deben conciliar cualquier diferencia en el matrimonio. No para que tengan un buen y feliz matrimonio, ¿sí? Eso va a ser una consecuencia secundaria de buscar la santidad, ¿no? De buscar la gloria de Dios. La motivación genuina y verdadera de un matrimonio debe ser que Dios reciba gloria en mi matrimonio. Amén. ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero tú debes, por un lado, saber que Dios los está cambiando a ambos. Decía Uziel, ¿no?, en la alabanza, ¿no? Que Dios terminará la obra, ¿no? ¿Sí lo dijiste o lo soñé? ¿Sí lo dijiste, eh? Perdóname. Pero es que eso debe ser una verdad siempre. Qué bueno que lo sueñe y todo sea siempre una verdad. Dios me está cambiando, Dios me está cambiando, Dios me está transformando más a Cristo, ¿no? Entonces, Dios nos está cambiando a ambos y debo confiar en que el vínculo matrimonial que Dios ha creado, donde nos ha formado, pues nos ha constituido como un equipo, ¿sí? Con tu cónyuge, tú tienes, o sea, tenemos una meta, ¿sí? Y el diseño, apegarnos siempre al diseño de esa vinculación o esa unión indisoluble. Nunca considerar el salir de esa unión que Dios ha santificado, ¿sí? Deben juntos trabajar, planear, orar, disfrutar, esforzarse, pero entender que todo esto es solo soportado por Dios. Y no solamente es soportado por Dios, es creado por Él. Lo unió Él, lo guarda Él. Mi trabajo es ceder y obedecer la obra y dirección del Espíritu Santo y su santa palabra. Vamos a terminar con los últimos versículos 10, 11 y 12. Dice: en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Contra ella. Aquí nota, ¿no?, cómo Cristo valora a la mujer y la pone al mismo nivel del varón. Antes solamente era contado el adulterio contra él. Ella no tenía valor, aquí dice contra ella, ¿no? Como dijimos, Dios nos da un significado igual en Cristo, ¿no?, una posición digna. Dice: y si la mujer, versículo 12, repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. O sea, aquí Jesús también le aplica, o sea, tiene un mismo nivel, pero también le aplica la ley a la mujer. La misma regla, si puedo corregir, ¿no?, que al esposo. Aquel que si ella desobedece el principio divino del divorcio establecido en Génesis, ¿no? Entonces aquí el escenario ya cambió. En el primero estaban fuera, y ahora aquí en el segundo ya están en casa, ¿no? Están dentro de una casa, como sucedía regularmente, ¿no? Jesús daba una enseñanza y luego se acercaban y Jesús, explícanos, porque no entendemos, ¿no? Jesús ocupaba bien las ventanas de tiempo, como dijimos al principio, y estas charlas privadas entrenaban a los discípulos para la función que llevarían en la expansión del reino, ¿no? Y es que como que los discípulos no entendieron bien y necesitaban que Jesús les repitiera la enseñanza.
aunque probablemente tenían dificultades con la enseñanza, porque muy probablemente estaban muy inclinados a la enseñanza de Hillel. Y eso es lo que hace la palabra. La palabra nos hace cambiar la forma de pensar. Yo puedo ser creyente, pero puedo estar muy adaptado y muy amoldado y muy enraizado en lo que enseña el mundo. Entonces tiene que venir la palabra y transformar mi forma de entender. El texto paralelo que mencionamos ahí en Mateo 19, 8 y 9, Jesús dijo: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación. Aquí en el texto paralelo encontramos esto que no encontramos aquí en Marcos. En Mateo 5:32 también lo encontramos. Salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Esto es fornicación, el término es porneia y alcanza cualquier pecado sexual, ¿no? Engloba cualquier pecado sexual. Los discípulos estaban sorprendidos entre el entendimiento que había a su alrededor en ese entonces y ahora el alto valor que Dios le da al matrimonio, como es el nombre de nuestra enseñanza, ¿no? La diferencia de la sociedad en la que vivían con respecto a cómo Dios estableció el matrimonio. En Mateo 19:10, que es el pasaje paralelo, esto es importante, ellos dijeron, después de escuchar esta respuesta, ellos dijeron, en la Nueva Versión Internacional dice: si tal es la situación entre esposo y esposa, dijeron los discípulos, es mejor no casarse. O sea, ellos entendieron aquí la naturaleza permanente del matrimonio. O sea, mejor no casarse. O sea, entendieron la magnitud y la importancia del matrimonio. Y cómo el divorcio es solamente permitido en casos extremos como este por causa de fornicación. Entonces, Jesús aquí estaba dando la interpretación correcta de la palabra indecencia. O sea, ya en casa está dando la interpretación correcta de la palabra indecente que encontramos en Deuteronomio 24:1. Aquello que causaba conflicto entre Hillel y Shammai lo deja claro, ¿sí? La libertad para casarse de nuevo estaba únicamente permitida en el caso de inmoralidad sexual. Pero escucha, tú puedes notar por las palabras de Jesús que es más una excepción y no el deseo. El deseo de Dios para el matrimonio no lo fue, no lo es y jamás será un divorcio. Siempre hay lugar para el perdón, aún en el adulterio. Yo conozco una pareja que amo mucho, mucho, ¿no? Y hubo un caso, no se repitió, ¿no? Pero dañó grandemente a ese matrimonio y a gente alrededor, ¿no? Pero existió este elemento clave: el perdón. El perdón. El apóstol Pablo escribe a los Corintios, allá en su primera carta, en capítulo 7. Él habla extensamente. Si usted quiere, oye, quiero saber más del matrimonio y acerca del divorcio, vaya a 1 Corintios 7. Él habla extensamente del matrimonio. Nos dice que el creyente no debe de separarse de su cónyuge por ninguna razón, a menos que estén de mutuo acuerdo para orar, ¿no? ¿Sí lo ubican? Sí. No de un solo lado, ¿no? O sea, tiene que estar en mutuo acuerdo, ¿no? Y ahí mismo en el versículo 15, él agrega una razón para el divorcio. Y es que si un incrédulo, escuchen, si un incrédulo abandona definitivamente, diga definitivamente, si un incrédulo abandona definitivamente un creyente por no seguir o consentir la fe del cónyuge creyente y se va, bueno, este cónyuge creyente queda libre para rehacer su vida. ¿Sí? 1 Corintios 7:15 en la Nueva Versión Internacional dice: sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. Esta es una regulación nueva como la de Deuteronomio 24, ¿no? Te estás desarrollando el Nuevo Testamento, ¿no? Ayer que venía platicando con mi esposa en la carretera, ¿no? En la noche, ¿no? Miraflores, ella me mencionaba cómo algunas veces puede haber el entendimiento de que si un creyente no sabía esto y ahora se ha dado cuenta que está en yugo desigual,
como se dio cuenta que estaba mal, como que le es ahora permitido dejar a su esposo, como que me equivoqué, o con ella, ¿no? Me equivoqué con ella, ¿no? Y abandonar a la pareja. Yo quiero ser muy claro en esto, he estado hablando de ello en las últimas enseñanzas. Quizá te adelantaste, quizá fuiste rebelde, quizá no sabías, quizá faltó enseñanza, pero ya estás en un pacto matrimonial. Estás en un pacto matrimonial y no debes divorciarte. Tu trabajo es orar, ¿sí?, por tu cónyuge, mostrarle a Cristo, mostrarle a Cristo. En 1 Corintios 7:16 dice, hay una instrucción del apóstol Pablo al creyente en dar testimonio, ¿sí? Porque Dios no está comprometido, como lo dije, lo mencioné, ¿no? Dios no está comprometido a salvar al cónyuge, ¿sí? Pero por medio de tu testimonio, Él puede tener esa apertura. ¿Se entiende? Usted haga lo que le corresponde. Ya estás en esa relación, haz lo que te corresponde. Vive para Cristo, adorna la doctrina y deja que el Señor haga lo que Él desee. ¿Okay? Ahora, como dije al principio, ya para cerrar, yo deseo ser sensible porque entiendo que hay casos donde el matrimonio fue irreconciliable, ¿no? Hemos escuchado situaciones de personas donde, bueno, no fue fácil llegar a una reconciliación, ¿sí? Después de que han sucedido cosas, ¿no? Actos inmorales, etcétera, etcétera. Lo que debemos de dejar claro es que en Cristo todo es nuevo. En Cristo todo pecado es perdonado, aún el divorcio. Todo pecado es perdonado, ¿sí? Pero ahora, tener un alto valor de Dios en la unión matrimonial, ¿sí? Si hay alguien que esté considerando el divorcio en esta iglesia, por favor piénsalo nuevamente. Yo te quiero animar a que lo pienses nuevamente. Acércate a los ancianos, acércate conmigo, ¿sí? Acércate, hermana, a hermanas maduras que puedan ayudarte con esto y guiarte a lo que Dios dice al respecto. No tienes por qué pasar por el costoso dolor del divorcio. Seguramente no es fácil lo que puedes estar pasando. Quizá ya te encuentras desesperado, desesperada. Has intentado todo, no ha funcionado. Aún así, mi ánimo es que no vayas por ahí. No conviertas del divorcio una opción, ¿sí?, para salir de esto. Ahora, obviamente hay de casos a casos y necesitan ser tratados diferentemente, ¿no? Pero no te adelantes a tomar una decisión sin antes consultarlo. Y como decíamos, aún en casos de infidelidad, siempre existe el perdón. Dios puede sanar el corazón, Dios puede restaurar el matrimonio y por medio de su gracia hacer de lo que hoy tú ves que no funciona un matrimonio para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque para Dios todo es posible. Quisiera terminar con dos cosas. La primera es que vayamos a Colosenses 3, por favor. Y mientras lo buscas, te invito a que te pongas de pie. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. La Biblia de las Américas dice: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Nuestro matrimonio debe reflejar esa unión de amor de Cristo con su iglesia y el continuo perdón que como iglesia siempre recibimos de Cristo. Constantemente siempre recibimos su perdón.
segunda cosa que les pido es de que leamos juntos con convicción nuestra declaración conforme a lo que hemos aprendido el día de hoy, como lo hemos estado haciendo. ¿Me acompaña? Dice: como iglesia levantamos nuestra voz y el mensaje que proclamamos hoy es que honramos la santidad y la pureza y la permanencia del pacto matrimonial, desaprobando todo intento de distorsionar la obra maestra de la creación divina. Quiero invitarte a que inclines tu rostro, vamos a orar y vamos a hablar con el Señor, acercarnos al trono de su gracia, traer lo que esté en el corazón, ya sea que se le ha dado un valor menor al matrimonio y ahora en vista de la palabra tú ves el alto valor que Dios le da. Quizá ahora debido a ello tú entiendes que no has actuado ni modelado ese carácter y tampoco has cedido terreno, pero ahora quieres hacerlo. Ve al trono de la gracia, pide misericordia, pide gracia al Señor. Y para aquel que esté atravesando alguna situación difícil en su matrimonio, yo te invito también que ores al Señor y le pidas ayuda, le pidas gracia. Y que bueno, tú sepas que en Cristo todo pecado es perdonado y que ahora tú veas el matrimonio de una manera indisoluble con el alto valor que Dios le da. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu hermosa palabra. Gracias por lo que tú estableces en nuestro corazón, enseñándonos que el tema encima del divorcio es el matrimonio, en la manera en la que tú lo ves. Ayúdanos a que como iglesia podamos dar el alto valor al matrimonio y que como hogares podamos entender el privilegio que tenemos de ser una parábola viviente de Cristo y la iglesia, de esa relación de Cristo y la iglesia reflejada en nuestro matrimonio, que ahora podemos disfrutar de todos los regalos que tú nos has dado en el matrimonio y que también podemos ir a ti a pedir sabiduría para saber cómo vivir sabiamente nuestro matrimonio, cediendo terreno, viviendo y entendiendo esa configuración hecha por ti, esa constitución hecha por ti en una sola carne, donde yo ya no vivo para mí, sino vivo para servir a mi cónyuge y los dos sirviéndote a ti. Pedimos gracias, Señor. Pedimos que tú obres en los hogares, que tú obres en las mentes de cada oyente, de cada persona, Señor, y que tú nos ayudes a vivir siempre, Señor, en vista a la eternidad, honrándote, Señor, y honrando el pacto matrimonial. Te damos muchas gracias. Gracias por tu infinita misericordia, Señor, y gracias por tu palabra esta mañana. Y todo esto lo pedimos en el nombre dulce de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice: amén, amén. También te damos gracias, Señor, por el cuidado que tienes, por cómo provees a nuestra casa, nuestra vida.